Cuando David tomó las 613 leyes, las redujo a 15. Luego, más adelante, las redujo a 11. Isaías las redujo a 6 y Miqueas a 3. Esto es, hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante de Dios. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, lo más sorprendente fue que Él no les dio solo uno, les dio dos. Y Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bienvenido, bienvenida a Pensemos con Ravi Zacarías, autor y apologista cristiano. La semana pasada, Ravi Zacarías compartió cómo Moisés tuvo que expandir la ley a 613 puntos, debido a que la humanidad solo había quebrantado una. Y es a partir de este punto que retomamos el mensaje de esta semana. Acompañemos nuevamente a Ravi Zacarías para escuchar la conclusión de su presentación. Durante la década de 1980, tuve el privilegio de hablarle al Centro para la Estrategia Geopolítica en Moscú. Es una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer. Todos eran ateos. Todo el cuerpo docente era ateo y estaba ahí, clavándome las miradas por aproximadamente 2 o 3 horas. Ellos me lanzaban preguntas una tras otra, y ahí estaba un secretario en la parte de atrás. Él estaba tomando nota de todo lo que se decía. Y después de haber terminado, ellos se pusieron en fila para despedirse. Ellos apretaron la mano de mi esposa y besaron la parte de atrás de su mano. Y luego, el presidente de la facultad me miró y dijo: «Doctor Zacarías, creo que sus respuestas que compartió hoy son verdad. Pero es muy difícil cambiar después de haber creído una mentira durante 70 años». Mi esposa recibió una invitación a cenar del general que me había invitado a ese lugar, el general Kirchen. Él nos llevó a los dos a un restaurante muy sencillo para la cena. Yo lo miraba y pensaba: ¿cuáles serán todas las cosas que estas personas han tenido que soportar? ¿Qué fue lo que esta brillante cultura tuvo que soportar? Los músicos rusos en la historia, los grandes filósofos, Tolstoy, Dostoyevsky. ¿Qué pasó con estas personas? Yo tenía mucho miedo de decir algunas cosas y le dije: «General Kirchen, ¿puedo hacerle una pregunta? José Stalin fue estudiante en un seminario cuando era joven y se estaba preparando para servir en el ministerio. Luego llegó el día en que él cerró su puño en contra de Dios. De hecho, testigos oculares nos han dicho, incluyendo su propia hija, que el último acto físico que hizo Stalin mientras alucinaba en su lecho de muerte fue reclinarse en la cama, cerrar sus puños hacia el cielo una vez más y caer nuevamente sobre su almohada antes de morir. Después de haber eliminado entre 15 y 20 millones de su propio pueblo, tanto así que incluso Lenin tenía un miedo terrible de lo que Stalin podía hacer. Stalin era su apodo, un hombre de hierro. El general Kirchen comentó que cuando Stalin torturaba a jóvenes, a su pueblo, recibió la visita de una dignataria extranjera. Y por cierto, la mayoría de los medios lo llamaban el gran marxista, un realista que llegaba a la escena en ese momento. Las voces que lo llamaban por lo que él era realmente eran muy pocas. Magritte fue una de esas voces. Él escribió sobre ello en el libro Invierno en Moscú. Stalin estaba masacrando a su propio pueblo, a cientos de miles, millones de ellos. Bueno, esta dignataria extranjera se acercó a él y le dijo: «¿Cómo espera seguir sosteniendo esto? ¿Cómo espera que la gente continuará siguiéndole?» Stalin no respondió una palabra. Él se levantó de la mesa, porque estaban comiendo, y le pidió al mesero que le trajera un pollo vivo. Puso el pollo bajo su brazo y comenzó a desplumar el pollo.
Cuando el pollo quedó completamente desplumado, se alejó unos pasos mientras Stalin sostenía un pedazo de pan en su mano y se agachó. El pollo, desplumado, cogió hacia Stalin y lo acarició, como buscando calentarse en su pantalón, aterrorizado. Él le ofreció su mano con el pan y el pollo comenzó a picotearlo. Él respondió: «Señora, ¿ya tiene su respuesta? Yo torturé a este pollo y él me seguirá para que yo le dé alimentos por el resto de su vida». La gente es como este pollo. Uno puede torturarlos y ellos les seguirán por alimentos por el resto de sus vidas. Esa es mi respuesta a su pregunta, dijo Stalin. Kerchen estaba sentado al otro lado de la mesa frente a mí y a mi esposa, y sus labios comenzaron a temblar. Sus ojos se humedecieron y sus lágrimas comenzaron a bajar por sus mejillas. Dios me dio el privilegio de poner mi brazo alrededor de él durante mucho tiempo después de eso y de ver cómo él entregaba su vida a Jesucristo. Quiero decirle, si usted realmente cree que Dios no está viendo las cosas que usted hace, entonces juega a ser Dios. Y ese es un juego mortal sobre usted mismo y sobre la humanidad. Y será mejor que los líderes de las naciones, los líderes en las iglesias, los líderes en cualquier escenario tengan cuidado para que no estén jugando a ser Dios y anulen esa rendición de cuentas y responsabilidad. Si usted realmente creyera que Dios está viendo lo que usted está haciendo, y si yo realmente lo creyera, entonces hay muchas cosas que no estaríamos haciendo. Eternidad, moralidad, rendición de cuentas y finalmente caridad. La caridad no es nada más que ser amoroso y amable en lo que sea que uno crea, de modo que no haga que la otra persona se sienta despreciada en el proceso en que uno le dice la verdad. Debemos aprender a ser caritativos. Usted sabe, hay veces en las que estoy debatiendo con alguien que está al otro lado del podio y algo dentro de mí quiere decir, me gustaría tener a Schwarzenegger a mi lado en esto, o algo así. Pero no. Cuando Jesús miró a aquellos que le estaban poniendo 2 clavos en sus brazos, Él dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». La tentación más peligrosa es hacer lo correcto de la manera incorrecta. Repito, la tentación más peligrosa es hacer lo correcto de una manera incorrecta. Todas las tentaciones en el desierto tenían el propósito de que Jesús hiciera algo correcto de una manera incorrecta. Esa tentación es la traición más grande, hacer lo correcto por las razones incorrectas. Así que, antes de llegar a la conclusión de este mensaje, me gustaría darle 2 pequeñas ilustraciones: eternidad, moralidad, rendición de cuentas y caridad. Le dije que lo eterno trasciende al tiempo. Le dije que el amor a Dios y al prójimo es el corazón de toda la ley, así que no solo amamos a Dios, sino que amamos al prójimo, y donde las personas han tropezado y han caído, los brazos amorosos de la sociedad deben envolverlos para tratar de hacerlos volver al lugar que Dios tiene en mente para ellos. Le dije que la rendición de cuentas nos regresa a usted y a mí a nuestros cabales, para decirnos que lo que hacemos en privado, lo que hacemos solos, nos revela si creemos que Dios realmente nos está viendo o no. Y finalmente, le dije que cualquier cosa que hagamos, tenemos que hacerlo de una manera caritativa, de una manera amable, en el que el amor todo lo sufre y es benigno. Me gustaría compartir con usted 2 historias y dejarle con un punto en el que me gustaría que usted reflexione. Puede que no sea el punto que usted espera que yo comparta con usted, pero me gustaría que escuche la razón por la cual creo que es importante. La primera historia es la siguiente. Hace algunos años, mi esposa y yo estábamos en Hawái.
No habíamos tenido vacaciones en muchísimo tiempo. Oramos para que alguien nos dé otras vacaciones como esas algún día, ¿sabe? Pero había pasado tanto tiempo, en realidad yo me había agotado por completo, y esto pasó hace algunos años. Así que Margie y yo simplemente nos fuimos y yo dije, solo necesito escapar. Y fue posible. Llegamos a Hawái. Recuerdo que una mañana estaba mirando afuera de la ventana en ese hermoso lugar y miraba el agua del mar. No recuerdo dónde estábamos exactamente, pero al otro lado, en el mar, uno podía ver la isla de Molokai. Se supone que es la más hermosa, con las pendientes marítimas más altas de todo el mundo. Así que le dije a mi esposa, ahí en Molokai es donde el misionero belga Joseph Damien se fue a trabajar con los leprosos. Y le dije, siempre he querido ir allá. Pero uno no puede ir allá a menos que pida permiso, de modo que hice algunas llamadas telefónicas para averiguar cómo obtener ese permiso. Bueno, nos subimos en un pequeño avión, llegamos a Molokai y nos llevaron a conocer la isla. Mientras caminábamos por ahí, después de todos esos años, después de que los leprosos de Hawái fueron enviados a la isla de Molokai, Joseph Damien realmente no estaba destinado para ir allá, según su propia opinión. Su hermano quería ser misionero, pero él murió de repente y en su lecho de muerte le pidió a Joseph que tomara su lugar. Así que Joseph Damien salió de Bélgica y fue a Molokai para compartir en pro del bienestar de este pueblo que fue expulsado de sus islas por ser leprosos. Recuerdo que tomé un pequeño libro escrito por una mujer llamada Olivia que vivía ahí. Uno empieza a ver las fotos de una jovencita muy hermosa y luego comienza a ver las marcas de la lepra. Para el momento en que uno llega a la última página, puede ver una fotografía aterradora, con todas las extremidades consumidas por la enfermedad y las marcas en la piel. Y allí estaba una carta que ella escribió. Eso fue lo que llamó mi atención. La carta estaba dirigida al actor Alan Alda. Ella decía, Señor Alda, mi vida es muy solitaria. Tengo lepra. Y una de las pocas emociones en mi vida es ver el programa de televisión MASH, su serie de televisión, durante las noches. Me río tanto cuando la veo que me hace escapar de mi miseria. Pero su programa de anoche me hirió. Usted entró en una habitación sucia y desordenada y preguntó, ¿qué es esto? ¿Una colonia de leprosos? Señor Alda, yo tengo lepra. No soy una leprosa, soy una persona. No se refiere a nosotros como leprosos, somos personas con lepra. Yo leí eso y pensé acerca de mi niñez en la India, cielo santo. Decían allí, aléjense, ahí viene un leproso, cierren la puerta, hay un leproso que viene a pedir dinero. Esa es la manera en que hablamos de ellos. Eran leprosos. Bueno, mi esposa y yo salimos y finalmente el hombre nos llevó a una tumba donde estaba el nombre de Joseph Damien. Le pregunté si Damien había muerto ahí y si estaba enterrado ahí. Él respondió que no. Entonces pregunté por qué estaba ahí esa lápida y él respondió, bueno, usted sabe, después de su muerte iban a enterrarlo aquí, pero el gobierno belga quería que uno de sus héroes regrese, así que el cuerpo iba y venía hasta que finalmente hubo una demanda. Al final, prevaleció la voluntad del pueblo, de modo que su mano derecha y su brazo derecho fueron separados del cadáver y el resto del cuerpo fue enviado de regreso a Bélgica. Usted sabe, Damien un día se levantó y tomó una tetera de agua caliente. Estaba vertiendo el agua en una taza y un poco de agua se regó sobre su pie desnudo. Le costó darse cuenta de que no lo sintió. Entonces se quedó aterrorizado. Tomó el agua hirviendo
y la derramó sobre su pie izquierdo. No lo sintió. Entonces supo lo que había pasado. Esa mañana, en el púlpito de la capilla que él había construido para ellos, él siempre comenzaba su sermón con estas palabras: mis hermanos creyentes. Pero nadie sabía por qué ese día inició con las palabras: mis hermanos leprosos. Ahora soy uno de ustedes. Soy un rechazado. Así que tomaron esa mano y ese brazo, lo cortaron del cuerpo y lo pusieron en una tumba, porque no querían renunciar a la mano que había sido extendida y que los había tocado. La iglesia puede predicar todo lo que quiera, pero si una iglesia no extiende su brazo para tocar, sentir, abrazar y ser caritativa, se perderá la oportunidad de ser las manos de Dios y las manos de Cristo en un mundo que sufre en demasía. Yo no iba a decirle esto, pero creo que es un buen puente para llegar a la idea final. Hace algún tiempo estuve en Nueva Delhi. Yo crecí en Nueva Delhi. Y si alguien ha visto la película ¿Quién quiere ser millonario?, la historia de unos niños mendigos, cómo fueron manipulados y utilizados, eran niños de los barrios marginales. Yo estaba caminando por el teatro Regal Cinema. Fui allá en honor a los viejos tiempos. Yo solía ir allá cuando era niño. Y vi a un hombre sentado en 4 pequeñas ruedas. Luego noté que no tenía su pierna derecha. Y la pierna izquierda, desde la cadera hacia los dedos de sus pies, estaba en un yeso duro. Y en esa posición difícil se estaba empujando, abriéndose paso entre las multitudes de las gradas frontales del cine Regal, y sentado debajo de las gradas, él podía ver a la gente que salía del teatro y podía pedirles dinero. Yo acababa de comprarme ropa y estaba caminando por ahí, cuando lo vi y caminé hacia él. Me detuve a unos 10 pasos y dije: no puedo hacerlo. Lo que uno teme ahí es que, al darle dinero a un mendigo, entonces de repente aparece una turba de mendigos y luego uno ni siquiera puede salir de ahí. Uno puede hacerlo en un automóvil, pero cuando está caminando es casi imposible. Así que me regresé. Me puse de cuclillas y miré a este hombre a los ojos. Puse mis manos en mi bolsillo y saqué un billete de 100 rupias. Para él era muchísimo dinero. Para mí eran solo $2. Entonces abrí la palma de su mano y puse el billete en su mano para que pudiera ver lo que era. El hombre me miró y dijo: reverendo señor, que Dios le bendiga ricamente. Estoy a punto de terminar. El profesor Wilfred McClay de la Universidad de Tulane, por favor, ponga atención, y con esto cierro. Él habla del funeral de una amiga de la universidad. Mientras todos estábamos sorprendidos en un silencio reflexivo, asustados y escaramentados por el recordatorio del fino hilo del que penden nuestras vidas, lamentablemente, el ministro tenía otra cosa en mente. Él no trató de consolar a su familia y amigos, ni nos desafió a recordar las duras palabras del Padre Nuestro: hágase tu voluntad. No. En lugar de ello, gentilmente se lanzó en una diatriba bien engrasada en contra de las prioridades mal ubicadas en nuestra sociedad, en la que miles de dólares eran derramados para la investigación de la guerra de las galaxias, mientras jovencitas como esta morían en un quirófano. Eso era lo único que el ministro dijo. Su elegía era un reclamo para que haya menos gastos federales en defensa y más inversión en el desarrollo de la tecnología médica. Lo único que emitió fue la petición para escribir al congresista sobre esta atrocidad. Yo casi no podía creer lo que estaba escuchando. Dejemos a un lado la vulgaridad innombrable de la elegía y de su crueldad no intencional para la familia de esta mujer. Estoy dispuesto a concederle, por el beneficio de la duda,
que el ministro quizás tenía razón en todo lo que dijo, pero estas consideraciones no iban con la ocasión. Nada podía alterar el hecho de que él nos había fallado. Le falló a ella. Falló a su llamado pastoral al derrochar un precioso momento en un discurso politiquero de segunda categoría y obligándonos a disimular nuestro dolor en la privacidad de nuestro corazón en el momento en que necesitábamos una expresión común. Un momento como ese no se podrá volver a recuperar. Nada de lo que la verdadera religión haga será más importante que equiparnos para resistir las etapas de la vida, ayudarnos a hallar el significado en medio de la pérdida y el dolor. Al hablar del significado, se puede asimilar muchas cosas, pero aquel que dijo la elegía no sabía cómo dárnosla. Lo único que tenía para ofrecer era su desiderata política. Personalmente, yo salí de ese funeral más agitado e inestable que antes. Parte de mi angustia surgió de la frustración en mis pensamientos más profundos por aquellos que estaban a mi alrededor, puesto que más tarde descubrí que todo ese sermón ni siquiera hizo eco en esa ceremonia. Pero otra parte de mi angustia debe extenderse de la premonición de la cual yo era testigo, que había otra clase de mala práctica profesional, otra clase de muerte. El llamado de ir a los necesitados es principalmente un llamado para la iglesia. Nosotros en la iglesia cambiamos la sociedad de adentro hacia afuera. La legislación trata de cambiarla desde afuera hacia adentro. Eso, si bien es importante, es un cambio menos transformador de lo que puede hacer solamente la fe al cambiar la sociedad de adentro hacia afuera. Nuestra labor está bien delineada. Nuestra labor está bien establecida. Sí, hacemos un llamado al liderazgo para ayudar, para hacer, para ayudar a que las leyes de la tierra sean aquellas que le darán inviolabilidad y dignidad a la vida. Pero la mejor manera de cambiar es la de Jesús, cambiando vidas una a la vez, para que estas vidas asuman el liderazgo y ayuden a cambiar la sociedad con una vida ejemplar, con una vida que ama, que tiene eternidad, moralidad, rendición de cuentas y caridad, puesto que es en estas dimensiones en las que finalmente cambiará y será transformada la sociedad. Esa es la manera en que el cambio perdura. Esa es la manera de Jesucristo. Esa es la manera en que Él lo hizo y es la manera en que usted y yo debemos obrar. Como solía decir Margaret Thatcher, es tarea de la Iglesia y el desafío de la Iglesia cambiar la sociedad desde su interior. Este es su llamado y el mío, como seguidores de Cristo, hacerlo de modo que cuando nos agachemos frente a una persona que sufre, ellos puedan mirar y decir: Reverendo Señor, Reverenda Señora, que Dios le bendiga ricamente. Con estas palabras he cerrado y gracias por escucharme. Pensemos con Ravi Zacarías. Es un ministerio radial financiado por los oyentes y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.